Quiero dirigirlos en esta mañana. Sé que estamos en Nehemías, pero ayer les envié al grupo. Estaremos en otro texto en esta mañana. Vamos a dirigirnos, por favor, al Evangelio de Juan. Estaremos en el Evangelio de Juan. En un texto que puede ser conocido, y creo que es conocido, una de las afirmaciones de Jesús que le caracterizan, sobre todo en este Evangelio. No sé hace cuánto usted no habrá escuchado un sermón acerca de este texto. Siendo honesto, creo que tengo, por lo menos yo, tiempo de no escuchar un sermón sobre este texto, a pesar de lo conocido que es. Juan capítulo 6. Vamos a leer en esta mañana los versículos del 30 al 59. ¿Cómo lo hacemos? Yo leo del 30 al 58 y de manera unánime leemos el versículo 59. Y como lo que vamos a leer es la palabra del Rey de Reyes y el Rey está presente en nosotros y en medio de nosotros, como el Rey está, nos ponemos de pie delante del Rey, nuestro amado Señor Jesucristo. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas, por si de pronto usted nota alguna diferencia en la lectura, pero básicamente el contenido debería ser el mismo. Leo para ustedes la palabra del Señor, dice así. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Juntos. En la sinagoga, cuando enseñaba en Capernaum. Amado Señor, bendito seas, Padre, por permitirnos leer en esta mañana tu palabra. Aquí hay una declaración que supera nuestra capacidad de entendimiento. Vemos que se habla acerca del pan, de una carne, de una sangre que hay que comer y que hay que beber, Señor. Vemos afirmaciones que Cristo hace, que para ir a Él es necesario que tú mismo le atraigas. Oh Dios, Señor,
Estas verdades espirituales solo pueden ser discernidas por tu Espíritu. Y por eso oramos, porque somos débiles, somos finitos. Tú eres santo, perfecto, inmutable, eterno, Dios. Nuestro pecado es el mayor tropiezo para entendimiento de tu palabra y para nublar el conocimiento que podemos tener de ti. Pero nuestra esperanza es que el Espíritu de Cristo mora en tu iglesia, Señor, para clarificar las verdades de tu palabra. Podemos entender tu palabra si tú hablas a nosotros. Te pedimos que nos hables, que nos transformes y que nos muestres a Cristo en esta mañana. Dependemos de ti, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Si se dieron cuenta, hay muchas frases que se repiten en esta unidad de pensamiento. Y quisiera usar una de ellas, que es Jesús, el pan de vida, o Jesús, el pan de la vida, como lo dice esta traducción como título del sermón. Jesús, el pan de vida. Antes de entrar básicamente al sermón y como introducción, me gustaría comentarles el por qué tomar un texto distinto a lo que estamos siguiendo en la serie de Nehemías para un día como hoy que participaremos de la cena. Es importante, hermanos, que tengamos presente lo que el Evangelio es, porque lo que hacemos en la cena del Señor es precisamente celebrar el Evangelio. Es la comprensión del Evangelio que se hace visible en la ordenanza que Cristo estableció. Cuando ustedes se reúnan, compartan este pan, compartan este vino en conmemoración mía. Y es lo que es el propósito que me lleva a tomar un texto que evidencie lo que la Biblia nos enseña sobre el Evangelio antes de participar de la cena del Señor. No significa que en las otras ocasiones no lo hagamos. Toda la Biblia podemos ver la obra de Cristo. Pero en este tiempo, en este domingo, en esta unidad, es concentrarnos en lo que Dios ha hecho a favor del hombre y en lo que el hombre debe hacer como respuesta del actuar de Dios para consigo mismo. Quiero también recordarles a ustedes que el Evangelio es necesario para la vida de la iglesia. El Evangelio trae a los muertos espirituales a la vida espiritual, pero a los que ya tienen vida espiritual, lo que hace es nutrirles y alimentarles, purificarles y limpiarles. Por eso consideramos que el Evangelio no debe ser reducido a una oración que usted hace al final de una predicación, donde se le pide que repita sin tener convicciones. Repita después de mí: Señor, recibe mi nombre en el libro de la vida, y una serie de palabras que no necesariamente usted puede tener la convicción de que usted esté sintiendo eso, solamente está siguiendo la acción que se le pide, que es ¿cuál? Repetir. Pero el Evangelio, hermanos, es necesario para la vida de la iglesia, tanto para el que no cree, que de pronto está siendo movido por el Señor, que nos ha venido a visitar, que ha estado sentado en medio de nosotros durante un periodo extenso, que tiene inquietudes sobre Dios, pero que todavía en él no ha obrado el Espíritu del Señor. Y en aquellos en los que el Señor ya ha obrado, el Evangelio sigue siendo necesario. Porque si no, nos volveremos en una relación con Dios legalista y nos apartaremos de su gracia. Luego de decirles por qué escoger este texto, quisiera decirles que recuerden qué son los evangelios. Me refiero a los libros que encontramos en las Escrituras que conocemos como los evangelios, que en realidad es un solo evangelio. Es el evangelio de Jesús, pero tiene 4 escritores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El propósito de los evangelios, mis hermanos, es ser una biografía teológica. ¿Qué quiere decir eso? Es un relato que describe a la persona de Jesús, no el tipo de biografía que conocemos actualmente, que lleva una secuencia histórica muy al pie de la letra, sino más bien una serie. Me refiero a las biografías teológicas de las Escrituras, es decir, a los evangelios, o son una serie de relatos con un propósito teológico: revelar el carácter de Dios en la persona de Jesús. Y cada uno de los autores tiene un público particular, una motivación particular. En el caso de Juan, por ejemplo, vemos 7 declaraciones acerca de Jesús que los otros evangelios no hacen. Son esas declaraciones que conocemos como yo soy, yo soy. Ustedes pueden, al escuchar esto, yo recuerdo algunas de las que Jesús, con las que Él se identifica.
Y en esta mañana es la primera declaración de esas que leemos en el Evangelio de Juan, y es: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El propósito o la motivación que Juan, el apóstol Juan, tiene al escribir este Evangelio, él lo deja clarificado, lo hace evidente en el mismo Evangelio. Si usted va y se dirige, que no es necesario, al capítulo 20, versículo 31, el apóstol Juan dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Por qué escribe Juan? Para cuando usted las lea, crea, y al creer tenga vida en el nombre de Jesús. Ese es el propósito por el cual Juan decide escribir este relato. Ahora, en el capítulo particular, en los versículos particulares que acabamos de leer, quizás usted hizo la tarea y se animó a leer todo el capítulo completo. Empieza por el milagro de la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí vemos una primera referencia al tema del pan. Luego en los versículos 16 al 21 vemos que Jesús anda sobre el mar, se separa de la multitud, y en el versículo 22 se vuelve a encontrar con ellos. Ellos se asombran y le preguntan: no sabía dónde estabas. Y Jesús en el versículo 26 le dice: en verdad les digo que ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Encontraron en él la manera de ser sustentados eternamente, milagrosamente, sin esfuerzo y sin trabajo. Lo que llamaríamos un trabajo sin corbata, ser beneficiados sin hacer ningún tipo de labor o sacrificio. Y Jesús les dice: ustedes me buscan es porque comieron un pan que yo les he dado y se sintieron saciados, y ahora como se les pasó esa saciedad y tienen hambre, entonces vienen nuevamente a mí. Y en medio de ese relato, ellos le presentan a Jesús un argumento. ¿Qué tienes tú por señal? Que es lo que leíamos en el versículo 30. ¿Qué tienes para que nosotros podamos creer? ¿Cuál es la obra que tú haces? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Por qué puede ser creíble tus palabras? ¿Por qué deberíamos creer en ti? Y ahí se encuentra entonces, y en ese contexto surge la afirmación de Jesús que Él es el pan de vida. Y como usted leyó, si usted toma este texto de manera literal y usted lo estuviera leyendo como si estuviera leyendo una clase de un libro que fuera una novela, una historia, lo que fuera, y usted ve estas palabras, usted pudiera decir: aquí el autor está hablando de, creo que todos apuntaríamos como al canibalismo, porque él está diciendo: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre. Si usted lo toma de manera literal, como lo hicieron los judíos, usted estaría pensando que la invitación de Jesús, ¿cuál es? A devorarle, a practicar el canibalismo. Y al mismo tiempo, este texto ha sido usado de manera errónea para intentar decir cómo Cristo se hace presente cuando se comparte la cena o cuando se celebra la cena como iglesia. Algunas personas, como la iglesia luterana o la iglesia o la denominación católico romana, manifiestan que Cristo está presente en carne y en sangre, en la hostia y en el vino. Han tomado este texto también de manera literal, como si nos consumiéramos o ellos se consumieran el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esas son como las interpretaciones erróneas y el contexto donde esta afirmación surge. Si usted notó, a medida que estábamos haciendo la lectura, que yo iba leyendo en voz alta y usted en voz baja, vimos muchas frases que se repiten de varias maneras, afirmaciones que se repiten, pero pudiéramos agrupar estas repeticiones en dos grupos principales, que son los 2 puntos del sermón. Yo le voy a pedir que usted tenga su Biblia abierta, sus ojos concentrados ahí en la palabra del Señor, no tanto en mí, porque el propósito es que pueda escuchar la palabra, pero que usted pueda ir verificando lo que yo le voy diciendo, que usted mismo pueda llegar a las conclusiones por el texto bíblico y no por la exposición de mi palabra, porque le voy a estar mostrando dónde se repiten esas frases. Les estaré dando algunas de esas frases y le estaré diciendo: miren este versículo, este versículo, este versículo, para que nos demos cuenta.
Les mencioné que hay dos temas principales. ¿Cuáles serían? No son dos temas principales, dos grupos en que todas estas frases se repiten porque el tema es uno solo. Y estos temas, grupos o puntos de mi sermón serían la provisión divina y la aceptación humana. La provisión divina y la aceptación humana, por supuesto, en torno al pan de la vida. La provisión divina del pan de vida y la aceptación humana del pan de vida. La provisión divina. Aquí se indican varias características acerca de la provisión de este pan por parte de Dios. A eso hago referencia a la provisión divina. Es Dios quien provee este pan de vida. Y en primer lugar, una de las características de esta provisión de Dios es que este pan es divinamente preexistente. Escuche mis palabras, este pan es divinamente preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Déjame te lo ayudo a ver con varios versículos. Busca la frase bajó del cielo. Bajó del cielo. Por ejemplo, miren el versículo 32. Nos dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Y el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo. Ahora, él cambia la metáfora y dice que el pan ha bajado y la aplica a sí mismo. Porque él sigue diciendo posteriormente, por ejemplo, en el versículo 41, ellos dicen, ¿por qué ha dicho que yo soy el pan que descendió del cielo? Jesús está diciendo, el pan de Dios desciende del cielo y yo he descendido del cielo. La metáfora del pan la empieza a relacionar consigo mismo. Para los judíos que están escuchando este sermón, esta predicación en la sinagoga de Capernaum, como dice el versículo 109, es un estado de shock. Porque ellos están escuchando decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 42, ellos se preguntan, ¿cómo puede decir él que desciende del cielo si conocemos a sus padres? Sabemos que él creció en medio de nosotros. El versículo 46, por ejemplo, dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. Es decir, ha bajado del cielo. En el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo. Y yo casi me atrevo a decir que me imagino a Jesús quizás en medio del sermón diciendo, este es el pan que desciende del cielo. El versículo 51, para ser más claro, él viene y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. Cada vez que ustedes ven esa afirmación que se repite una y otra vez, de descender del cielo, lo que ustedes están escuchando es una declaración de afirmación sobre la encarnación de una persona que preexiste. Déjenme se los digo más claro. Él no llegó a existir. Él no llegó a ser creado. Él existía desde la eternidad. Él baja del cielo. Y alguien que hace esa afirmación de que ha existido desde siempre, es decir, que usted no vino a la existencia por la unión física, biológica, sexual de su papá y de su mamá, sino que usted existía antes de papá y mamá, o usted es un lunático, o usted es un mentiroso, o usted es Dios. Porque el único que ha existido desde siempre es Dios. Por eso para los judíos, como les mencioné, en el versículo 41 y 42, fue un shock, un cuestionamiento. ¿Cómo así que esta persona que yo vi crecer está haciendo una afirmación divina del que él ha existido desde siempre? Porque ha descendido del cielo. Y si regresamos al versículo 46, como les mencioné, él dice, no es que nadie haya visto al Padre, excepto aquel que viene de Dios, ha visto al Padre. Y regreso a esa afirmación porque yo sé que usted en las cuentas virtuales de películas o en las ventas de libros le llama mucho la atención cuando sale una película o se publica un libro de alguien que va al cielo y cuenta su relato.
Y yo le diría que eso es para los charlatanes. No creas esas mentiras sobre personas que van y vienen del cielo. Porque este versículo nos está diciendo, no es que nadie haya visto al Padre, excepto aquel que viene de Dios. Solamente Él ha visto al Padre. Es el Hijo, el Señor Jesucristo, que nos ha traído las cosas celestiales. Es únicamente aquel, como dice el versículo 46, que descendió del cielo. Y los que tienen mejor memoria teológica pueden estar pensando en el apóstol Pablo, que fue y subió al tercer cielo y luego descendió. Toda norma tiene su excepción. Pero aún el mismo apóstol Pablo dice que él no habla de esas cosas, ni quedan relatadas en la palabra del Señor. Lo primero entonces, para volver a nuestro relato sobre la provisión divina, que tenemos que entender acerca de la provisión divina del pan, es que este pan del que Jesús está hablando, es decir, sobre sí mismo, es preexistente, ha existido desde la eternidad, es un pan eterno. Jesús no es un ser creado que nació como tú y como yo en el momento de la concepción. Él siempre existió como Hijo de Dios. Hay una preexistencia divina en Jesús. Lo segundo que podemos considerar acerca de esta provisión divina es que no solamente es preexistente, sino que tiene un propósito. El pan tiene un propósito divino. El pan tiene un propósito divino. Ese propósito divino está ligado a la misma preexistencia que acabábamos de escuchar ahorita. No es casual, está ligado a una planificación divina y se los quiero evidenciar. Esta afirmación nuevamente se repite una y otra vez, que hace que no nos podamos confundir. Versículo 32, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Versículo 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso estoy diciendo que hay un propósito divino en ese pan divino que es proveído por Dios. Aquí está diciendo, yo no vine para hacer mi voluntad, yo soy el pan, pero no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Versículo 39, esta es la voluntad del que me envió. Versículo 40, esta es la voluntad de mi Padre. Versículo 57, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Entonces, aquí podemos concluir, hay una preexistencia divina y hay un propósito divino en el pan divino. El Padre está enviando al Hijo. No es solamente que Dios se propusiera enviar al pan, es decir, a su propio Hijo. Eso es una realidad general. Pero hay una realidad particular en ese propósito. Dios no solamente se propuso enviar a su Hijo, sino también lo que su Hijo lograría cuando llegara. El propósito de Dios no es solamente enviar a su Hijo y que la humanidad tomara un bando o la humanidad decidiera qué hacer con su Hijo. Él lo envía con un propósito particular. Versículo 37, creo que lo clarifica bastante. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Nuevamente, versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Parece una escuela dominical que estuviéramos leyendo el texto, pero recuerden, como les dije al inicio, las convicciones que surjan al terminar esta enseñanza serán el resultado de su propia comprensión de la lectura que estamos haciendo de manera detallada. Esto tiene implicaciones eternas para su alma y ya se van a dar cuenta por qué. Es una nota aclaratoria que no los quiero aburrir. Está siendo revelado para nosotros cuál es ese propósito divino que tiene Dios cuando ha enviado a su pan divino. Y esta verdad que Jesús está diciendo es consistente con las profecías del Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 45 Jesús dijo, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo lo que ha oído y aprendido del Padre viene a mí.
Empiezas a ver cuál es el plan de Dios. Recuerda, hay un propósito de Dios. Con la repetición se busca la clarificación y la memorización de estas verdades. Y hemos estado repitiendo, les he estado señalando los versículos que revelan el propósito de Dios. Ya lo pudiste identificar. Dios se propone enviar al Hijo y luego Dios se propone atraer a ciertas personas al Hijo. Ese es el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Él se propone enviar ese pan divino, enviar al Hijo, pero también se propone atraer a ciertas personas al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo recibe al pueblo, guarda al pueblo, resucita al pueblo entre los muertos para cumplir el plan del Padre. Ahora, ese plan no inicia, escúchame bien, Jesús no vino para empezar algo, Él vino para completarlo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que eso empieza desde la elección eterna. Por eso hay textos que hablan desde antes de la formación del mundo. Tú me conocías, tú me habías elegido, tú me habías dado. Y esta afirmación acerca de que Jesús le da sus ovejas, lo vemos en otros textos. En el mismo capítulo 10, en el versículo 29, Jesús dijo: mi Padre es quien me las da, mi Padre es el que me las dio, es mayor que todos y nadie puede arrebatármelas de las manos de mi Padre, hablando acerca de sus ovejas. Empiezas a ver la imagen, el Padre atrae, el Padre da, el Hijo recibe, el Hijo guarda, el Hijo levanta, nadie puede arrebatar de las manos del Hijo, porque esta es la voluntad del Padre y se va haciendo evidente para nosotros. Una y otra vez, tú me los diste, tú me los diste, tú me los diste, es la afirmación de Jesús. Jesús está diciendo, ellos son tuyos y tú me los has dado a mí. Y estas personas a las que Jesús se está refiriendo como sus ovejas, o aquellas personas que Él no pierde, aquellas personas que va a resucitar en el día postrero, ¿cómo llegaron a ser de la pertenencia de Dios? ¿Cómo llegaron a ser propiedad de Dios? Ahí es donde Él está, lo que les decía, por elección divina. Por elección divina. Dios ha querido elegir para sí un grupo de personas que le dará a su Hijo para que su Hijo en el último de los días los resucite. Él, el Padre, los atrae a Cristo. Cristo los recibe, los guarda, los resucita. Cristo los recibe, los guarda, los resucita. Ese versículo 45 que les mencioné es una cita de Isaías 54:13. Está escrito en los profetas y todos serán enseñados por Dios. La única manera de que alguien puede llegar a la verdad de Dios, hermanos, es que Dios mismo sea su maestro. La única manera que alguien pueda comprender estas verdades que me están escuchando a mí acerca de una lección, acerca de cómo el Padre los lleva a sus hijos, acerca de cómo el Hijo los guarda, los resucita por ellos, los santifica, los redime y los levantará en el día postrero, es porque el mismo Padre sea su maestro. La gente no viene a Dios bajo la capacidad de argumentación del predicador o de la razón humana. No son los méritos del predicador. Las personas vienen a Dios porque Dios usa el predicador como una herramienta para presentar la verdad, pero el verdadero maestro es el Padre. Eso es lo que nos está diciendo este texto. El Padre es el instructor del corazón y de la mente. Entonces, vamos viendo este pan, ¿no? Este pan divino que es persistente, que ha existido desde la eternidad. Este pan que es provisto para aquellos en los cuales Dios tiene un propósito que va a cumplir. Este pan que desciende del cielo, que viene a la tierra, ¿para qué? Para cumplir la voluntad del Padre. No solamente en un sentido general, sino en un sentido particular. La voluntad para enviar este pan es atraer personas hacia ese pan, es decir, hacia su propio Hijo. Vamos viendo esta imagen y se va construyendo este plan de salvación. Estamos entendiendo entonces que este pan es divinamente persistente y que cumple un propósito divino. En tercer lugar, al considerar la provisión de Dios, vemos una promesa divina.
Dios provee este pan para cumplir una promesa divina. ¿Por qué queremos este pan? ¿O qué hace este pan en nosotros? Si yo le digo a usted, si usted come demasiado pan o usted come cierta comida, usted me dirá qué hace el exceso de carbohidratos en su cuerpo biológico. Pero si yo le digo que este pan que ha descendido del cielo, es el Hijo de Dios, ¿qué hace en usted? Bueno, el texto nos lo dice. ¿Por qué quisiéramos comer de este pan? ¿Qué hace Cristo por nosotros? Porque es importante que podamos escuchar y lo que estamos escuchando en esta mañana. Mira el versículo 33. El pan de Dios es el que desciende del cielo, que baja del cielo y que da vida al mundo. Da vida al mundo. Hay varias palabras en griego para definir o ser traducidas como vida. Una que puede apuntar hacia la vida biológica, es decir, vivos. Pero la que se utiliza aquí es zoe, es decir, vida espiritual. Por eso Dios provee de este pan divino. ¿Para qué? Para conceder vida espiritual. Jesús es el único pan de Dios, el único pan vivo, el único pan de vida, el único que ha descendido, la única fuente de vida para el mundo. Por favor, y vamos otra vez al ejercicio, miremos las frases que se repiten. Y ya hemos visto esto, los versículos 32 y 33, el pan que desciende y el pan que da vida. Si pasamos al versículo 35, nuevamente, yo soy el pan de vida o el pan de la vida. Usted ve al versículo 40, nuevamente, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, esta descripción de la vida que el pan provee aquí en el versículo 40 es ampliada porque ya tiene otra palabra. Ya no solamente es vida espiritual, sino que es vida eterna. Versículo 47 dice lo mismo. Yo digo que el que cree tiene vida eterna. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que uno coma de él y no muera. No mueras. Versículo 51. Yo desciendo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo doy, dice nuevamente, lo doy para la vida del mundo. Es vida y es vida eterna. Versículo 54, 58. Ahora, ¿cómo es posible que Él dé vida, que hemos leído varias veces y añade vida eterna? ¿Cómo es posible que dé esta vida para siempre? ¿Cómo es posible que si somos mortales, y en esta metáfora que Él está usando, comer de este pan va a producir en nosotros eternidad, vida eterna? ¿Se preguntan eso? ¿Van entendiendo? Él dice, el que coma de este pan, el que coma de sí mismo, y ya llegaremos a clarificar qué significa eso, que no es canibalismo, y tampoco significa su presencia corporal en el repartimiento del pan cuando celebramos la Santa Cena. ¿Cómo es posible que Él nos conceda vida eterna? Bueno, versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una unión. Lo que Dios hace al proveernos de este pan de vida es unirnos a Cristo. Gálatas 2:20 dice, estoy crucificado con Cristo, sin embargo todavía no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El que está unido al Señor, un solo espíritu es. Somos uno en Cristo. Así se nos otorga la vida eterna al estar unidos en Él. La vida eterna reside en Él y al ser unido a Él se nos concede a nosotros. No es lo mismo que se te conceda la vida por lo que Él hizo a que se te conceda a Él mismo que posee la vida eterna. Iba a usar un ejemplo de finanzas, pero yo no sé si eso suene irreverente. Pongámoslo un poco más respetuoso para el Señor. No es lo mismo que yo le dé a mi hijo mi billetera
para que Él pueda hacer uso de ella, a que yo me entregue a mi Hijo mi propia presencia y le extienda los beneficios económicos que yo pueda tener. No es lo mismo que se te conceda vida eterna a que se te una a Cristo, quien posee vida eterna. Recuerda, Él es preexistente. Él siempre ha existido y Él siempre existirá. Cuando eres unido a Él, eres unido a una persona que ha existido en la eternidad y que te concede seguir existiendo de ahí en adelante, después de esa unión, por siempre. Solo los que son unidos a Cristo son los que pueden tener vida eterna. ¿Sabías eso? ¿Sabías que si eres verdaderamente regenerado y perteneces a Dios mediante la fe en Cristo, la vida eterna que posees es la vida eterna de Cristo en ti? No es que yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Matrix, que cuando ellos necesitaban algo les transmitían como una información. Manejar moto, el curso de manejar moto y se les hacía una actualización en sus capacidades. No es que porque creíste se te dio una actualización en tu espíritu para que fueras eterno. Es que al creer se nos une a Cristo. Somos unidos a Él y la vida eterna de Él viene a ser de beneficio para nosotros. Esa es la seguridad de todo creyente. Esa es la promesa, vida. ¿Qué tipo de vida eterna? ¿Cuál es la fuente de esta vida? ¿Se puede agotar tu vida? ¿Algún día no resucitarás? ¿Algún día dejarás de tener relación con Dios? Si estás unido a Cristo, disfrutarás del mismo tipo de unión que tiene Cristo con el Padre. El Padre y yo uno somos, y nosotros venimos a ser uno con ustedes. ¿Entiendes que tu garantía no solamente son la obra de Él, sino tu unión con Él? Básicamente, si estás unido a Cristo, tú dejas de tener vida eterna cuando Cristo deje de tener vida eterna. Eso marca la diferencia. Porque eso significa que no tenemos meramente un maestro. Me refiero a Jesús. No es alguien que vino para que siguiéramos su ejemplo meramente, como si fuera un maestro o un monje tibetano. No. Hemos sido provistos de este pan celestial, este pan divino que descendió del cielo para cumplir un propósito divino, para proveer salvación a su pueblo escogido. Esa salvación depende de una unión con Cristo, que es una verdadera realidad espiritual y es la razón por la que vivimos para siempre. Eso es cristianismo. Cristianismo no es meramente imitar a Jesús. Cristianismo es estar unidos a Jesús, unidos a Cristo. Y culmina en la resurrección. Por cuanto Él resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos con Él y lo haremos en el día final eternamente. Es lo que termina diciendo Él: yo lo resucitaré en el último día. Eso es lo que significa ser cristiano. Y quizás en este punto pudiéramos pensar, ¿qué se supone que debemos hacer entonces? Estoy viendo una maravillosa realidad, pero básicamente del lado de la divinidad. Él provee un pan preexistente, un pan que ha existido por la eternidad. Él tiene un propósito al dar ese pan que se ve en el cumplimiento de una promesa, que es la vida eterna. Y quizás usted pueda decir, yo quiero eso. ¿Cómo eso deja de ser una realidad divina y se vuelve una realidad en mí? ¿Cómo verdaderamente puedo comer de ese pan? Y nos da paso para nuestro segundo punto, que titulábamos aceptación humana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Aprovechamos que estamos sentados y esperamos que Dios opere y lo hacemos así sentados? No, por supuesto que no. El maravilloso misterio de la salvación, de eso que estamos escuchando aquí,
de esa provisión divina, de ese propósito divino, de esa promesa divina, se nos ordena que nos apropiemos de ese pan. El versículo 34, ellos dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pero no lo hicieron al comprender la realidad espiritual de ese pan, sino al pensar en ese pan que Jesús está describiendo, como la mujer samaritana cuando Jesús le dijo: si yo te daré un agua del que no tenga sed. Y ella dice: ay, yo quiero de esa agua, si no tengo que caminar. Así están viendo ellos este pan del que Jesús les está hablando. Ay, si hay un pan que siempre me va a saciar, dame ese pan porque no me va a faltar la comida en casa. No, no es de esa manera que deberíamos desear este pan. Ellos se estaban refiriendo a un pan físico, porque no estaban discerniendo espiritualmente las verdades que Jesús les está hablando. Él les estaba hablando de sí mismo como el pan que realmente necesitaban. Por eso en el versículo 35 Él les dice: yo soy el pan de vida. Y que dice luego: el que viene a mí. ¿No es interesante? El que a mí viene. Es interesante que pensemos que podemos disfrutar de ese pan, el que va a Él, porque me acababan de escuchar decir hace poco: nadie puede venir a menos que el Padre lo atraiga. Tenía rato de no decir esta frase que dice mi abuelita: gallo o gallina. ¿Cómo así? ¿Debemos ser atraídos o debemos ir a Él? Entonces, el primer requisito para apropiarnos, para aceptar ese pan divino es venir, venir. El versículo 37 lo aclara: todo el que Padre me da, vendrá, y al que a mí viene, no lo rechazaré. Y Jesús no lo rechaza porque la persona que viene a Él sea valiosa, sino porque quien se lo está dando es el propio Padre, y el Padre es valioso. La aceptación de Jesús por las personas que Él recibe no es por el valor de la persona, es por el dador de esa persona, que es el propio Padre. Todo el que el Padre me da. O sea, Jesús valora a quien se lo da más que el regalo que le está dando, que somos usted y que yo. Lo primero es venir. Y como nadie puede saber si ha sido elegido por el Padre, para que el Padre lo lleve a Cristo, este mensaje del Evangelio tiene que ser predicado en todos los confines de la tierra, llamando a los pecadores a que vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Pero en el versículo 40 encontramos otra característica de cómo podemos apropiarnos o aceptar este pan de vida. Versículo 40 dice: esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo. Primero era ir, y aquí estamos hablando de ver al Hijo. Aquí no hay limitaciones porque dice todo el que ve al Hijo. Esta doctrina de la elección es difícil, pero es bíblica. Todos los que vengan, cualquiera que venga, no le rechazaré. Todo el que vea. Ahora, esa palabra, el que ve, en el griego, básicamente significa mirar atentamente, escudriñar, estudiar, contemplar. No es una mirada pasajera, no es como cuando usted va pasando buscando una dirección y va perdido y usted va, mira aquí, mira allá, mira aquí, mira allá. No es esa clase de mirada. La palabra que él está usando acá es una palabra fuerte, que apunta a la contemplación, al escudriñar. Incluso él mismo lo utiliza en el capítulo 8, versículo 51, para hablar acerca de la muerte, como ver la muerte, básicamente como experimentar la muerte. ¿Cuál es la responsabilidad humana frente a este pan divino? Nuestra responsabilidad se está haciendo evidente en mandatos e invitaciones. Ven y mira, ven y mira. Y cuando estés ahí mirándolo, contémplalo, experiméntalo, escudriñalo, míralo con atención, pensativamente, detente, no le des una mirada pasajera. Muchas de las personas que estaban escuchando ese sermón en la sinagoga en ese día habían hecho eso precisamente. Habían venido a él,
se habían apegado a Él, lo estaban siguiendo por un periodo de tiempo, pero posteriormente se apartarían de Él. Entonces, vienes, miras, lo haces con atención, escudriñándolo, pero hay otra palabra importante que vemos en este relato. Versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. ¿Cuál dice? Y el que ¿qué? Cree en mí. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Versículo 40, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Versículo 47, ¿pensaron que ya los había dejado de hacerlos ir al texto? No. Versículo 47, les digo que el que cree tiene vida eterna. ¿Recuerdan ese famoso texto? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que aquel que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. El versículo temático que les mencioné en el capítulo 20, Juan dijo, estas cosas están escritas para que sepáis, para que sepan que Jesús es el Cristo y para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre. Se trata de creer, se trata de creer. Juan 1:12 nos deja otra manera de cómo podemos entender esto. Todos los que le recibieron, creyeron. Si recordamos los verbos, tenemos que ir o venir a Jesús, tenemos que mirar, que aprendimos que no es de manera pasajera, tenemos que ser expuestos a esa verdad y debemos creer en esa verdad. Si lo aplicamos en la metáfora del pan, la que está usando Jesús en su relato, en el versículo 50, este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Si estamos diciendo que es necesario creer, usando la metáfora de Jesús, podemos relacionar que creer es comer. Por eso les decía que no es canibalismo. Creer es comer, usando la misma metáfora del pan. Es aceptar, recibir, apropiarse de la promesa del pan divino. Versículo 51 dice lo mismo, si yo soy el pan que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre. Versículo 57, como envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que come, él también vivirá por mí. Versículo 58 dice lo mismo, el que come este pan vivirá para siempre. Comer del pan es ir al pan, creer en el pan. ¿Van entendiendo la metáfora que él está usando? No se trata de algo literal, por eso no estamos de acuerdo en la interpretación de los católicos romanos acerca de la presencia de Jesús en el momento de la cena. Ellos lo hacen de manera literal. Pero nuevamente, y es importante que usted piense en esto, él está diciendo, mira, no basta con que vengas a escuchar, no basta con admirar la información que estás recibiendo, tienes que comer, tienes que apropiarte, tienes que recibirme, tienes que creer, esa es tu responsabilidad. Porque muchos podemos ir a Él, entre semana, cuando venimos a la iglesia, podemos sentirnos admirados. Wow, yo nunca había sabido que la vida eterna no es algo que se me incorpora, sino que se me une a Cristo, y como Cristo tiene vida eterna, entonces se me concede a mí. Y podemos sentirnos atrapados o cautivados por una verdad teológica que ignorábamos. Pero si no comes de ese pan, si no crees en ese pan, es como el que nunca ha escuchado o el que nunca ha ido. Y su destino sigue siendo el mismo. Y como no sabemos a quién ha elegido Dios, o más bien,
usted se ha preguntado, y eso me ayuda a que estemos todos reunidos para responder a esta pregunta que lícitamente algunos me hacen: ¿cómo sé si Dios me ha elegido? ¿Cómo sé si Él me ha llamado a pertenecer a su redil? ¿Cómo a los que Él atrae se evidencian asumiendo su responsabilidad, yendo a Él, viéndole a Él y creyendo en Él? La evidencia que Él nos ha elegido es que asumimos nuestra responsabilidad en el llamamiento de esa elección. ¿Y qué debes creer? Que Él es el pan. Él dice eso y una otra vez: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan que descendió del cielo. Todo comienza con creer en la persona de Cristo. ¿Te has dado cuenta que Él aquí, en este texto, no sé si ya lo notaste, en nuestra primera parte, Él está hablando de su divinidad? Soy preexistente, vengo del Padre, soy conforme a la voluntad del Padre, el Padre y yo uno somos. Jesús está evidenciando aquí su divinidad, pero cuando está hablando de su carne, y ahora que hablará de su sangre, está hablando de su humanidad. Debemos creer entonces en la preexistencia de Jesús, en su encarnación. Él es Dios en carne humana, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Creer en la persona de Cristo. Pero no solamente debes creer como el pan vivo, hay algo más, y tiene que ver con su sangre. No solo creer que Él es el pan que Dios ha provisto para nutrirnos de vida espiritual, vida eterna, sino que también hay que creer en Él como una sangre sacrificial. ¿Qué quiere decir eso? Mira el versículo 51 que te mencionaba. Si alguien come de este pan, vivirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Está hablando de su cuerpo. Está hablando de un sacrificio. Él está hablando de entregar su propia vida, pero da unos términos más específicos. Versículo 53. Entonces Jesús les dijo: es verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El 55, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El 56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto que usted está escuchando, y que quizás puede parecer a usted un poco extraño, más que impactante, para el judío del primer siglo era algo que lo noqueaba. Sus estatutos, por ejemplo, en Levítico 17, Deuteronomio 12, prohibía a los judíos beber sangre. Eso iba en contra de la ley. Pero no está hablando de beber sangre de manera literal. Recuerden, no estamos hablando del canibalismo o de la interpretación teológica que le intenta dar la Iglesia Católica Romana. ¿Qué está diciendo él? Así como aceptas que yo soy el pan que descendió del cielo, así aceptas que mi carne es ese pan y que mi sangre hace parte del propósito de Dios. ¿Cómo así? No solo aceptas lo que soy de manera divina, sino aceptas el sacrificio que haré de manera humana. Yo soy Dios, pero seré sacrificado como un hombre. Puedes creer en Jesús como el Hijo de Dios preexistente que vino al mundo y es la fuente de la vida eterna, pero a menos que creas en su muerte en sacrificio, no puedes ser salvo. Usted puede pensar acerca de Jesús que Él verdaderamente es Dios, pero si tú no lo aceptas o te apropias de Él de tal manera que entiendas que su muerte es por la muerte que te correspondía a ti, no puedes ser salvo. Lo que les quiero decir es que no vale meramente creer en la divinidad de Jesús si no crees en su sacrificio sustitutivo por ti. ¿Qué implicaciones tiene creer en ese sacrificio?
Él vino a morir ¿por quiénes? ¿Por los sanos? ¿Por los enfermos? ¿Por los justos o por los pecadores? Aceptar el sacrificio de Cristo, y por lo cual es tan chocante para muchas personas, implica reconocer cualquier incapacidad de justicia, de rectitud delante de Dios, y que era necesario que Él muriera siendo perfecto por tus pecados para estar a cuentas con Dios. Es más fácil creer que Jesús es Dios, pero implica mucho creer que Él murió sacrificialmente por ti. Y tú puedes ir a Él, puedes contemplar su divinidad, puedes pensar que Jesús hizo muchos milagros, pero si rechazas que su muerte es un sacrificio por ti, porque eres un pecador que necesitaba de ese sacrificio, es como aquel que va y no cree, o como aquel que no va y que menos cree, sigue teniendo el mismo destino eterno. Implica creer que Jesús es el pan divino, pero también es el sacrificio que necesitábamos. De lo contrario, no puedes poseer la vida eterna. Dice John MacArthur, como pan, Él nutre, como sangre, Él limpia. La sangre entonces habla de su muerte. Y los judíos tenían un problema con ese tema. Porque la idea de que su Mesías, su Redentor, su Libertador tenía que morir, eso era contrario a sus conciencias. Para sus propios discípulos, el más imprudente, podríamos decir, Pedro se acerca y dice, ¿cómo vas a decir que vas a morir? No digas eso. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y solo fue después de la resurrección que ellos comprendieron por qué Él tenía que morir. Tienes entonces que poder comer su carne en el sentido de que lo tomas como quien nutre tu alma. Tienes que estar dispuesto a beber su sangre en el sentido de que aceptas su muerte en sacrificio. Y todo esto es demasiado, y sin la intervención del Padre, cambiando nuestro corazón y revelando nuestras verdades espirituales, voluntariamente no lo haremos. Conclusión, algo en qué pensar. Comer es necesario. Si quieres la vida eterna, comer es necesario. No es solamente venir a Jesús, mucho menos venir a la iglesia meramente. No solamente vienes y contemplas, admiras, cantas, te deslumbras por su divinidad. La gente hace eso todo el tiempo, constantemente. Tengo mucho respeto por Jesús, yo respeto a Jesús. No solamente es venir y admirar, hay que comer, hay que creer plenamente en Él. Y creer en Él es también creer en su sacrificio. Y el mayor impedimento que tenemos para creer en Él es la autojustificación de justicia o de rectitud moral. Él murió por pecadores, esos son otros. No lo decimos así, pero no nos consideramos necesarios de su sacrificio para la aceptación del Padre. Cuando usted va y abre la nevera, y usemos, no voy a poner otra comida, la misma de la metáfora, y come pan, ¿por qué lo hace? Porque es un gordito que quiere seguir siendo gordito. Porque es alguien como yo que ama el pan. Cualquier dieta el pan no puede ser quitado. Básicamente, cuando vamos a comer, que no sea por gula, es porque hemos sentido en el estómago lo que llamamos hambre. Y comemos. Lo que tiene que haber en nosotros y lo que debe estar en su oración es que si esta mañana está concluido, que puede ser algunos de esos de los que va, de los que admira pero que no ha creído, es pedir al Señor que le dé hambre espiritual por el pan de vida que es Jesucristo. Pedirle a Él que le dé un deseo de comer ese pan divino, de comer a Cristo, es decir, de creer en Él y en su muerte sacrificial que ocurrió en la cruz del Calvario. Vamos a orar.
Amado Señor, Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Cuán necesario para nosotros es pensar en lo que el Evangelio es. Cristo mismo, hablando de esa intervención divina, de ese actuar divino, de su preexistencia, Señor, de ese propósito del Padre, de esa promesa de la vida eterna, de la unión contigo, pero al mismo tiempo haciendo un llamado de responsabilidad, de ir a Él, de contemplarla a Él, de creer en Él, de considerar su muerte sacrificial. Ahora que vamos a pasar a la cena, Señor, te pedimos que avives estas verdades en nosotros. Bendito seas, Padre. Amén y amén.